Hola familia, Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a aprender un contraste entre lo temporal y lo eterno, entre lo que se deteriora pero también al mismo tiempo te corrompe, a diferencia de lo que no solo es eterno sino que es perfecto, te sacia, te satisface y trae esa plenitud a tu vida. Vamos a aprender cómo los reyes, los líderes se corrompen, pero cómo Dios va a levantar un líder que va a manifestar su poder, su señorío y que va a ser para siempre. Vamos a orar, familia. Padre hermoso, toma este tiempo en tus manos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el primer versículo del capítulo número 5, familia. Dice así la palabra de Dios. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. En otras palabras, Miqueas está diciendo a la nación de Israel, o sea, Jerusalén y Judá, prepárate, forma tus tropas, alístate, porque el enemigo nos ha sitiado. Y no solo eso, van a herir en la mejilla al juez de Israel. El juez de Israel al que se refiere en este pasaje es al último rey, a Sedequías. Y al referirse que lo herirán en la mejilla, esta palabra de herir en la mejilla alude a humillación, a debilitar, a que va a ser derrotado. Entonces, la palabra de Dios está contrastando este versículo número 1 del capítulo número 5, es como la continuación del capítulo número 4. Como que una vez más Miqueas los lleva a su momento presente, a la realidad que ellos están viviendo, pero también les está profetizando una calamidad que está muy próxima y donde les está diciendo que ellos van a ser sitiados, van a ser asolados y el rey va a ser herido, va a ser debilitado, lo van a vencer. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahora quiero que me acompañes a leer Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército.
Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esta profecía se cumplió inmediatamente. Ahora, les está diciendo el profeta Miqueas a Jerusalén, a Judea, que ellos iban a ser invadidos, que iban a ser llevados cautivos. Y vemos que también está profetizando que al rey de Israel lo van a herir. En otras palabras, lo van a humillar, lo van a debilitar. Y vemos que este rey fue Sedequías. Y vemos cómo ahora el profeta Miqueas va a contrastar, como dándoles a entender, sí, lo que viene para ustedes es calamidad, va a estar bien cañón, van a vivir en una tierra ajena como esclavos, pero va a venir alguien que va a poner su paz, que va a traer la paz, que él mismo es paz, algo que ustedes no van a experimentar en ese momento en que van a ser asediados, en que van a ser tomados cautivos. Esto lo hace como con esa intención de que ellos puedan resistir el cautiverio y puedan estar firmes en su fe. Veamos el versículo número 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén, Efrata, vemos que hay un cambio de dirección. Les está hablando, les está profetizando acerca de una gran calamidad. Pero por otra parte, de manera inmediata les dice, pero prácticamente, tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén Efrata era la ciudad de David. De ahí todos sus descendientes nacieron y provinieron de Jerusalén. Pero una vez más, de Belén Efrata vendrá el Señor Jesucristo, el Rey. Porque dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Efrata significa fructífero. Ahora, era una ciudad muy pequeña o una aldea que estaba a 10 kilómetros de distancia hacia el sur de Jerusalén. Pero a diferencia de los demás reyes que su nacimiento era en Jerusalén, del rey que se está hablando aquí en este versículo, es un rey humilde, un rey en humildad. Pero también vendrá del linaje de David y ocupará el trono de David. Al referirse que también va a venir de Belén Efrata. Pero hay algo aquí que es muy importante cuando dice, de ti me saldrá. Dios está diciendo que de él va a provenir. Este rey, este libertador, este líder va a venir de Dios, va a proceder de Dios. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
habla de un líder, de un Señor eterno. Es decir, su existencia era previa a su nacimiento, aunque se está profetizando que nacerá, que de ahí vendrá, pero realmente Él ya existía antes de nacer. Vamos a leer en Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es eterno. ¿Por qué? Porque este Señor, este líder que nacerá en Belén, es Dios mismo. Su encarnación va a ser en ese lugar. Va a nacer, pero Él ya existe desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esta profecía fue cumplida alrededor de 700 años después del ministerio de Miqueas. Y lo vemos en Lucas, capítulo número 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, Jerusalén, Efrata, un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumplió, familia. Nació nuestro Salvador, no solamente para los judíos, sino también para nosotros, los gentiles, los que no formamos parte de la nacionalidad judía. No solamente la nación de Israel, específicamente Jerusalén o Judá, experimentaron conflictos, guerras, batallas, invasiones. Nosotros como seres humanos hemos enfrentado también luchas, batallas, crisis, problemas, porque Satanás le fascina el matar, robar, destruir. Él desea vernos destruidos, mal. Pero Dios, que es el príncipe de paz en nuestro Señor Jesucristo, desea que no solamente recordemos su nacimiento en este lugar, en Jerusalén, en Belén, Efrata, sino que Él pueda nacer hoy en nosotros, en nuestras vidas, que le podamos dar la oportunidad de que venga a ser ese contraste, que no continuemos viviendo las consecuencias por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, sino que podamos ver su salvación en nuestras vidas, que podamos ver cómo Él nos libra del yugo del pecado y de la muerte. Versículo número 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Esto qué quiere decir, familia? Aunque sí, Israel algún día experimentará la paz, experimentará esa gran bendición de volver a estar reunidos, de volver de la cautividad, de poder reconstruir. Pero es necesario, dice, que pasen un tiempo. Por eso dice que
los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y se está refiriendo obviamente a la nación de Israel, específicamente a Jerusalén y Judea. Porque recordemos que después Dios permitió que ellos regresaran a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y aún el templo que fue destruido por los caldeos o los babilonios. Dios permitió, después de que se cumpliera ese periodo de tiempo que era necesario que ellos fueran disciplinados, pudieran ver esa profecía cumplida. Pero aquí lo que Dios está usando también es esto, que es esta profecía cumplida a corto plazo, que ellas puedan verlo también cómo va a ser a largo plazo. Porque ellos seguirán siendo atacados, hablando de la nación de Israel, seguirán siendo invadidos, esparcidos, perseguidos. Y a nuestra mente debe de venir el momento de la gran tribulación. Ellos van a experimentar una gran persecución. Lo mismo que las personas que se queden, que conocieron a Jesucristo, pero que vivieron una vida de tibieza. También van a tener la oportunidad de regresar a Dios, pero será necesario que pasen por estos dolores como la que ha de dar a luz. ¿Qué sucede con la persona que está en este trabajo de parto? Se duele mucho, se retuerce, gime. Pero ¿qué sucede en cuanto da a luz? Hay gozo, experimenta esa paz. Esto habla de disciplina, familia. Aún para la iglesia, el estar en la tierra, en este plano terrenal, temporal, es una disciplina donde también nuestra fe es probada, donde también experimentamos esos dolores como de parto, donde hay guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, pero donde también tu familia se levanta en contra tuya porque tú ya no eres del mismo pensamiento que ella. Ya no te gusta fallarle a tu esposa, ya no te gusta robar. Has decidido ordenar tu vida y has dejado los vicios. Has decidido administrar bien tus finanzas y usarlas de manera apropiada. Has dejado la idolatría. Entonces, como tú empiezas a experimentar esa transformación por el poder del Espíritu Santo en tu vida, también vas a sufrir ataques, luchas. Pero es necesario que experimentemos esos dolores como de una mujer que va a dar a luz. ¿Por qué? Porque es necesario experimentar también esa disciplina, esa formación o esa enseñanza que nos permite a nosotros mismos darnos cuenta en qué áreas le estamos todavía fallando al Señor. O si realmente nuestra fe está anclada a Jesucristo, a el Señor eterno. Versículo 4. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dios se encargará de apacentarnos. Aunque entendemos que obviamente la profecía está siendo dirigida a este pueblo de Israel, pero también nosotros vamos a ser apacentados por Él. Y aquí está hablando del reinado milenial. Si nos hemos podido dar cuenta, Miqueas está haciendo mucha alusión con la situación que está viviendo Jerusalén y
la opresión o la invasión que Dios está permitiendo por medio de los babilonios a ellos, Dios lo está usando para poderles mostrar que va a llegar un momento en que Él estará, va a ser visible nuestro Señor eterno. Y no solo estará, sino que Él apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de su Dios, y morarán seguros. Ya no van a tener ese temor de que vengan los asirios, de que vengan los babilonios, de que vengan los persas, de que vengan los romanos, los griegos. Nosotros ya no vamos a tener ese temor de los conflictos de este mundo, de los problemas, de las enfermedades, del ataque del enemigo. Vamos a morar seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Nuestro Señor va a gobernar de manera global a todo el mundo, a todas las naciones. Versículos 5 y 6. Y este será nuestra paz, hablando de este señorío, de este nuevo líder, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librarán del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí al referirse a que Él es nuestra paz, por otra parte habla del asirio, y el asirio representa al enemigo, al invasor. También habla de Nimrod, y Nimrod representa rebeldía. Dios va a luchar por nosotros, nos va a dar su paz, va a impartir paz, pero también dice que levantará 7 pastores y 8 hombres principales. Y esto habla de perfección, de la plenitud, de hombres o de un liderazgo que se va a encargar de defender a la nación, de defender a su pueblo. Y si Dios va a defender a su pueblo, no va a existir temor. Y no es solo eso lo que nosotros debemos anhelar en un futuro, familia. De hecho, hoy lo vivimos. La palabra de Dios dice: si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién se podrá levantar en contra de su pueblo? Dios es más poderoso. Y hoy también podemos experimentar esa paz. No solo la paz con Dios, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Obviamente, ambas son muy importantes y necesarias. La primera es fundamental. ¿Por qué? Porque solamente podemos tener esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de este libertador, de este Señor eterno, que aunque nació en humildad, pero es desde la eternidad. Y Él es poderoso, y Él es grande. Nosotros debemos sentirnos confiados, familia. En medio de las circunstancias en las que te encuentres, debes de recordar que es necesario que vivamos este tiempo en que la que da a luz sienta o viva
estos dolores de parto. También la palabra de Dios enseña que Dios no tienta a nadie, porque tampoco Él es tentado. Pero si Él permite las pruebas, es porque también Él te va a proveer la salida. Y las pruebas que Él va a permitir en tu vida no van a ser más allá de lo que tú puedas soportar. Lo que tenemos que hacer, familia, es seguir poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en la paz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo con Dios y en la paz que Él provee para nuestros corazones. Y en nuestros corazones debe de haber ese gozo, porque en sus manos, porque en Él estamos seguros. Nada nos puede separar del amor de Dios, familia, como dice la palabra en Romanos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que nadie, ni el asirio, es decir, ningún enemigo podrá tocarnos, si así Dios no lo permite. Dios desea que nosotros podamos estar confiados. Dios desea que aunque estemos viviendo un presente difícil, que probablemente sea a consecuencia de nuestro pecado, que podamos venir a Él, pedirle perdón, clamar porque Él nos rescate, clamar por su salvación, y que experimentemos su paz. Él desea que nosotros también podamos hablar de su paz, que podamos hablar de su señorío, que podamos mostrar el amor de Dios a otras personas, que podamos hablar de su palabra, que podamos vivir su palabra, familia. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque tú eres la paz, Señor. Tú eres el medio por el cual tenemos paz con Dios, el Padre. Y también te damos gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Nada puede separarnos de ti, Señor. Te lo agradecemos mucho, Padre hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.